Vamos a comenzar una grabación sobre una obra específica. Y habíamos tratado temas generales, algunos más o menos amplios. Ahora vamos a dedicarnos a una sola obra, a una sola pintura. Pero lo vamos a hacer con mucho detenimiento. No sé cuántos videos exactamente vamos a demorarnos, pero yo diría que unos 4 o 5 videos en explicar bien, comprender lo mejor que uno pueda, y en la medida en que uno conoce más la obra, más la disfruta. La obra se llama El Jardín de las Delicias. Es de Hieronymus Bosch, mejor conocido como el Bosco. Y vamos a mirar como el contexto en que la obra se hizo, entender dónde se hizo, cuándo, cómo era el mundo del pintor cuando se hizo. Así que vamos a meternos en la historia de una obra de arte. Este es un dibujo de Hieronymus Van Aken o Hieronymus Bosch o el Bosco. Él vivió en una ciudad que llamaba, decían, Hertogenbosch, y Hertogenbosch significa el bosque. Un retrato que alguien le hizo, un hombre de unos 40 años aproximadamente. Bueno, Hertogenbosch o el Duque es la ciudad, fue la capital del Ducado de Brabante en los Países Bajos. Vamos a mirar los mapas ahora. 17.000 habitantes, es un pueblo pequeñito, del tamaño de algunos de los pueblos del oriente antioqueño, tamaño de tal vez del Retiro, de La Ceja o de La Unión. O sea, un pueblito pequeño. Pero entendamos que era una de las ciudades más grandes que había en los Países Bajos en el siglo XV. En un pueblito tan pequeño había 30 edificios religiosos y 10 abadías. Eso nos muestra la importancia que lo religioso tiene para este periodo de la historia. Literalmente manejaba la vida, manejaba cada momento de la vida, cada día del año, tiene una celebración especial, y en general los clérigos, monjes, monjas, etcétera, manejaban los asuntos del diario vivir, conocían la intimidad de todo el mundo, no vacilaban en exponerlo públicamente. No era posible no ser practicante religioso, eso no era posible. Había que serlo obligatoriamente, prácticamente bajo pena de muerte. Y por lo tanto, un tema recurrente en el arte de aquella época, en las artes visuales, era en la arquitectura hacer iglesias y decorarlas. Y en la pintura, hacer pinturas, en la escultura, hacer esculturas de los santos, de los ángeles, de las figuras incluso imaginarias, demonios, cosas de estas que se imaginaba la gente que existían. Y aquí tenemos Europa en el siglo XV, muy distinta como es ahora. En general, la región va a corresponder acá. Acá es donde se va a desarrollar esta obra que estamos trabajando, en lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico, un dominio de los Habsburgo, una familia muy poderosa, que subsistió durante mucho tiempo. Tiene frontera con Suiza y pasando Suiza con la parte norte de la península italiana. Este es el lugar entonces, el reino de Francia a su izquierda, el reino más grande que había probablemente en Europa en aquella época, el más poderoso
eh, no grande en tamaño, porque a la derecha encontramos más grandes, pero sí, en la parte europea sí era el más importante. La corona de Castilla está todavía, Reino de Granada todavía está allí, el Imperio Otomano, el Reino de Inglaterra, muy poderoso también, Escocia, Noruega, Suecia, Dinamarca, y aproximadamente por acá, cerca de Hamburgo y a Colonia, va a estar el Herzogenbosch. Vamos a irlo viendo cada vez más cerca. Aquí tenemos la parte de Brabante. Herzogenbosch era capital de Brabante, así que aquí es donde corresponde. En esta parte aquí, en la parte de Brabante, Flandes, era una parte muy importante y muy rica de lo que llamamos ahora Países Bajos. Aquí tenemos Brabante y aquí en el centro de este círculo está Herzogenbosch. Está en la confluencia de dos ríos, originalmente con una fortaleza para cobrar impuestos, para actuar como frontera, para actuar como peaje. Era muy común en aquella época. Había que pagar peajes cada que se pasaba de un principado a otro, de un ducado a otro, de un condado a otro. Eso hacía que el comercio internacional fuera casi imposible, prácticamente. Cerca a Rotterdam y cerca a La Haya, Arnhem, que eran ciudades importantes. Bueno, estas son rutas de comunicación actuales, las que vemos ahora. Vemos que es un centro, pues no es aislado. Y aquí está más claramente determinada. Esta es la ciudad donde va a vivir este personaje. Va a ser una ciudad importante en ese periodo. Va a ser una ciudad grande, rica, de mucho comercio. Intercambios materiales en Europa. Pero se dan cuenta de una cosa, nos damos cuenta de que el comercio principalmente va siguiendo las costas, los puertos sobre el mar, sobre el Mediterráneo, sobre el Atlántico, Mar del Norte, etc. Entonces, esto va a estar relativamente cerca del mar, entonces va a ser un lugar importante. Los productos principales, granos, lana, cobre, especias, que era muy importante. Y estas rutas van a ser importantes por varias razones. Primero, porque cuando hay rutas comerciales hay mucho intercambio, viajan muchas personas, llevando consigo muchas cosas, llevando, por ejemplo, dibujos, llevando pinturas en lo que atañe a nosotros, pues a lo que estamos haciendo aquí, y llevando personas. Si hay unas buenas rutas de comercio, significa que esas rutas son relativamente tranquilas, que no son muy peligrosas. La gente va a viajar. Esto es en el siglo XVI. La ciudad no ha cambiado mucho, de hecho. Que en los folletos de viajes se dice que si el Bosco llegara ahora a la ciudad, encontraría fácilmente su casa. Quedaba en el mercado, en la parte norte del mercado. Toda su vida vivió en la misma casa. Primero en la de su papá y su mamá. Y una vez que se casó, se pasó a vivir al lado, a la casa donde vivió con su esposa y sus hijos, todo el resto de su vida. No es un hombre pues que acostumbrara a moverse mucho. Era de un buen nivel social, un buen nivel económico. Su esposa le dio una dote importante en propiedades y lo conectó. Su familia era una familia de pintores, todos en la familia tenían su propio taller.
eran conocidos en el medio, digamos, personas muy populares, eran conocidos sobre todo de los niveles altos sociales, lo que les permitía tener acceso a un mercado de obras de arte importante. Entonces esta familia de pintores va a vivir aquí, en este mercado. Ese mercado tenía la mayor actividad económica. Allí se llevaban a cabo transacciones, intercambios, de todo tipo de cosas. Las personas se encontraban y se conocían cuando existía en los pueblos colombianos el mercado de Parque Central o de Plaza Central. Todo el mundo se encontraba allí. Las señoras, las empleadas del servicio doméstico, los trabajadores del campo, los funcionarios públicos, en fin, todo el mundo se encontraba, sin distingo de clase social y sin distinto de categoría. Y se negociaba. Negociaba el uno con el otro con el otro, se pactaban precios, se hacían ofertas, se programaban pagos en el tiempo, en el transcurso del tiempo. Así que valía la pena tener vivienda cerca a este lugar, porque eso significaba estar en contacto inmediato, directo con todas las personas. Bueno, lo que anotaba su esposa se llamaba Leiban de Merben, era una familia pudiente, le dio, como les dije ahora, las mujeres cuando se iban a casar tenían que aportar una dote, las que tenían pues, propiedades y pertenecían a un sector social que pudieran hacer esto, obviamente. Bueno, es importante para un pintor tener contacto con esa clase burguesa alta, y más en la parte de los Países Bajos, porque mientras fue la Iglesia la principal mecenas y algunas clases nobiliarias en la parte italiana, en el Renacimiento italiano, fue la clase burguesa en el mundo de los Países Bajos. Y en esta área que vemos ahora, que tiene nombres de países distintos a los que tenemos ahora, pero el área es la misma. Y eso significó variedad de temas. La vida cotidiana fue un tema menor en la parte italiana, pero la vida cotidiana fue un tema mayor en la parte de los Países Bajos. La casa, la ciudad, la vida diaria, los asuntos diarios. Entonces, eso va a ayudar a diferenciar el camino que van a coger los artistas pintores en una área y en la otra área. Esto es muy importante. Su familia había hecho parte de esta cofradía durante generaciones. Él fue admitido y al año ya era miembro importante. Lo que vale para él es que allí se hacían encargos importantes, porque tenían iglesia que todavía la iglesia está, y todavía la cofradía existe y tiene sede, y es una ciudad muy pequeña, intermedia, recibe mucha gente, es una ciudad que ha conservado su característica histórica sin cambiarla, como tantas en Europa, y está el lugar donde existe esta cofradía dentro de siglos de existencia. Esto es importante. El éxito tiene una ventaja, es que le permite a uno escoger qué hace. Si se tiene capacidad económica de autosuficiencia, no se tiene que ceder necesariamente a lo que se le exija, ni se le pueden imponer asuntos de ninguna naturaleza. Entonces, en el caso de un pintor, pues puede llegar un comprador y decir, yo necesito que me haga esto de esta manera, y uno imponer un criterio y decir, yo sí le hago la obra, pero le agrego o le quito esta o aquella cosa. Entonces, ese tipo de prestigio, ese tipo de libertad,
que da el bienestar económico le permite al pintor no encasillarse en un solo asunto. Es muy importante también saber que dentro de esa clase de amigos o de personas que lo ayudan o que lo conocen y que lo aprecian como pintor, existían el del más alto nivel del poder político de su tiempo, porque muchas de sus obras fueron encargadas directamente por personajes de este nivel. Es importante notar una cosa, ninguna de sus obras está fechada y la única que tiene una firma es el Jardín de las Delicias, precisamente. Algunas tienen únicamente una letra, una abreviatura o una marca, pero nada más. Porque tal vez no le parecía interesante hacerlo. Produjo muchas obras, su taller produjo muchas obras. Algunas son obras personales suyas, todas. Otras son que él dirige a los aprendices de su taller para que las haga. Fue muy popular como pintor y sus obras tuvieron una amplia distribución por el mundo europeo. Ahora, ¿cuándo se hizo el Jardín de las Delicias? En un periodo muy amplio de tiempo, entre el 1490 y el 1510. O sea, hay un periodo de 20 años. Hoy se recurre a un método que es importante, es el análisis de las telas, el análisis de las pinturas, con un cromatógrafo, es un equipo especial. Se examina cuáles son los componentes de una pintura, qué usó el pintor y en qué porcentajes para producir un color determinado. Con eso se sabe, primero, si es de su taller, porque cada taller tiene su fórmula, que es secreta y viene de generación en generación y no se comparte con nadie más, no se vende y no se alquila. Y la otra cosa es el análisis de la madera. Como los árboles van creciendo, formando como un anillo concéntrico del centro hacia afuera, es posible saber la edad de una madera a partir de ese tipo de análisis. Todas esas cosas juntas, además de cartas, recibos de pago, documentos solicitando la elaboración de una obra, documentos indicando que se ha recibido, en fin, cartas que escriben las personas entre unas y otras contando que vieron esta obra o la otra. Todas esas cosas juntas sirven para determinar más o menos la época en la que una pintura se hace y se va armando una especie de rompecabezas que sigue armándose al tipo de hoy. Bueno, ¿qué es un políptico? Un políptico es un tipo de pintura muy popular en la época. Normalmente no se hace para la vivienda privada. Es una pintura en tamaño muy grande, 2-3 metros de ancho, 2 metros de alto, dividida en varios paneles. La más común es el tríptico, o sea, un panel central y dos paneles laterales más pequeños que se cierran sobre el panel central. Al cerrar sobre el panel central dejan ver un tema pintado, por lo general con poco color, y se abren en días especiales, en celebraciones especiales. Por lo general son para iglesias y son por lo general pinturas religiosas. Y se hacen en honor a un santo, en honor a una festividad eclesiástica especial. Las personas que construyen capillas dentro de las iglesias, pues también quieren que en las fechas de sus aniversarios haya alguna pintura de estas que se exponga. El políptico es de muchos, hay de 5 paneles, de 3, el más común es de 3, podría haber hasta de 2. Y el Jardín de las Delicias es un políptico de 3 paneles. Un panel central, que es el doble grande de los 2 paneles laterales.
Vamos a mirar qué se pintaba para la época en que se hizo o qué se había pintado en los Países Bajos para la época en que el Bosco pinta líneas delicias, para encontrar una cosa. Él no pintó las líneas delicias como la vemos porque no le queda más remedio, sino porque quiso. Es decir, tenía opciones. Y tampoco es porque estuviera de moda, porque de hecho en el arte de los Países Bajos había penetrado buena parte de las enseñanzas del Renacimiento italiano en cuestión de perspectiva, manejo del paisaje, realidad de los cuerpos, en realidad anatómica, realidad de los volúmenes. eh, entonces, ese naturalismo que existió en la pintura italiana fue trasladado a sus vecinos, a sus países vecinos, y fue absorbido por ellos, cada uno a su manera, cada uno manejando su propia identidad y su propia herencia. Es una suma entonces de la herencia medieval, de la pintura medieval, sumada al tiempo moderno, llamémoslo así. Los hermanos Van Eyck son muy famosos. Jan Van Eyck es un personaje muy importante dentro del arte holandés. Y este es un políptico, tiene múltiples paneles, tiene 4 paneles abajo, 5 o 6 en la parte superior. Es una obra compleja. En la parte superior son cuerpos pequeños y en la parte inferior son, digamos, acontecimientos sociales. Es una obra muy grande que debió haber tomado mucho tiempo hacerla y que debió de ser conocida por todas las personas, sobre todo por todos los pintores en aquella época. No necesariamente porque fueran al lugar donde estaba, ya que los aprendices y los pintores, cuando iban a un lugar, tomaban nota de lo que veían, hacían dibujos, y esos dibujos circulaban, se comentaban, se envían por carta. O sea, no era desconocido. Una obra como esta, de 1432, cuando se supone que el Bosco pinta las líneas delicias, ha pasado por lo menos 60 años, 60, 70 años. Por lo tanto, él sabía de la existencia de esta obra. Y fíjense que hay una enorme diferencia entre el contenido de esta pintura, de este panel, esta serie de paneles, y el Jardín de las Delicias. O sea que el Bosco llega a pintar eso por dos cosas, porque él quiere hacerlo en un momento determinado, o porque alguien le paga para que le haga una pintura con esas características, una especie de obra devocional, una especie de obra de moralizante, que era un estilo, era un tipo de pintura que tenía un cierto uso y tenía una cierta demanda entre algún tipo de personajes, donde se ponen como amonestaciones a qué es los pecados, qué pecado es este, qué pecado es aquella otra cosa, cuáles son los castigos eternos que tienen esos pecados para el mundo cristiano. Entonces es como una admonición. No sea de esta manera porque le va a pasar esto. Vea lo que ahí está pintado lo que le va a pasar. Entonces, unas cosas que vamos a ir entendiendo es que el Bosco pinta lo que pinta por su propio gusto. Robert Campin es muy importante. Y miren que esta obra es muy moderna y es muy anterior, igual que la anterior, 70 años anterior al Jardín de las Delicias. En el panel central está la Anunciación, María leyendo, en un ambiente muy doméstico, una chimenea, un poco de objetos de uso diario por todas partes, una mesa con un libro abierto, el ángel que llega a anunciarle. Ella no le presta mucha atención en el momento, pero mire el detalle de las ropas, por ejemplo, muy trabajadas, el detalle de la perspectiva, las líneas del techo ayudan a crear una perspectiva, un fondo. Igual aquí,
Aquí está José, carpintero, con sus herramientas, trabajando. Y un detalle especial, una ventana que da hacia la ciudad y muestra la ciudad al fondo, a lo lejos. Eso le da una perspectiva lejana, le da una tercera dimensión muy importante. En el panel izquierdo encontramos a los donantes de la obra. Es común que se presenten ellos mismos en la obra, por lo general de rodillas, a veces de tamaño más pequeño. Ellos pagan por hacerla y es una costumbre que se incluyan en la pintura. Pero no hay ni la cantidad de figuras, ni la cantidad de, digamos, de dichos populares o de creencias populares que encontramos en el Jardín de las Delicias. Esto es una cosa completamente diferente. Roger van der Weyden es un extraordinario pintor. Una de las obras más importantes de todo el Renacimiento es su Descendimiento, el sentimiento de Jesús de la Cruz. Una obra absolutamente extraordinaria. Aquí tenemos un tríptico, o sea, 3 paneles, panel central y 2 paneles laterales. También unos asuntos que tienen que ver con la organización del culto cristiano. Los sacramentos son matrimonio, bautizo, etcétera, etcétera. Es simplemente aquí construye esto al interior de la catedral es una catedral gótica, lo vemos por los arcos apuntados, por el techo de crucería, por estos arcos apuntados aquí también, la diversidad de columnas individuales pequeñitas, delgadas, perdón, iglesias muy altas, traslada la escena de la crucifixión al interior de una catedral. Aquí ángeles volando, en fin, distintos tipos de acontecimiento que tiene que ver con los sacramentos de la iglesia. Personas comunes y corrientes, no hay figuras extrañas, no hay figuras que uno diría, bueno, ¿esto qué quiere decir? Aquí tenemos la María que se desmaya, posiblemente San Juan que la sostiene, la Magdalena, en fin, personas que la acompañaron. Una obra, digamos, clásica, de tema clásico, en la iconografía religiosa cristiana. La crucifixión es un tema recurrente, es clave, digamos, es el elemento clave del mundo cristiano. La cruz y la crucifixión son los elementos claves de este tipo de ideología religiosa. Y eso está entonces, 1440-45 a 35, 40, 50 años de la obra del Bosco. Aquí, políptico el juicio final de van der Weyden también, un poco más cerca, hacia el 50, o sea, entre 40 y 50 años de la obra del Jardín de las Delicias. Y miremos que aquí sí encontramos alguna pequeña referencia a esto que encontramos acá, esta parte. Este tipo de personajes, el juicio final tiene que ver con los condenados, los salvados. Entonces las personas que salen de sus tumbas, los cuerpos que van saliendo de las tumbas, van recuperando sus cuerpos pues normales para salir. Algunos van a ascender a la salvación, los que están a este lado, otros van a perderse en las condenaciones de los infiernos. Jesús como juzgador, los ángeles llevando elementos que tienen que ver con la pasión. Es más o menos el mismo tipo de organización que encontramos en el juicio final de Miguel Ángel.
solo que en el de Miguel Ángel Jesús está en el centro, en compañía de su madre, y está rodeado por personajes importantes de la iglesia. Los ángeles están en la parte superior, en la derecha están los condenados como aquí, y a la izquierda están los que se salvan. Son 3 paneles acá, 6, 7, 8, 9 paneles. Sin embargo, esto era, digamos, normal. Era normal porque la historia religiosa contaba que llegaría un momento, una especie de fin de los tiempos, digamos, de fin de la historia humana o fin de la civilización, en la cual cada ser humano iría a ser juzgado en un juicio donde existirían todos los demás. Eso pues es una figura alegórica, algo. Eso es, en aquella época se pensaba que era realmente un día en que iba a ser posible ese tipo de juzgamiento. Y se estaba muy pendiente de esto. Algunos pintores no se conocen por su nombre, sino por una característica, por haber pintado en una ciudad, en un lugar, el maestro de tal lugar, el maestro que fue amigo de tal. Esas son cosas que más o menos permiten reconocer la obra de un sujeto anónimo, de quien no se conoce su historia ni se conoce su nombre. Pero se sabe que hay alguien que hizo este tríptico de la redención, y entonces un seguidor de ese tríptico de la redención va a hacer unas obras. Tenemos también el tema de la crucifixión al interior de una iglesia, Jesús como Salvador y Adán y Eva expulsados del paraíso. 3 temas, son temas pues recurrentes. Vemos las líneas del piso en la parte inferior para producir una dirección hacia el fondo y crear una perspectiva. Igual el piso sobre el cual se mueven Adán y Eva. Y aquí tal vez la única parte, ustedes pueden buscar estas obras y examinar en detalle. Por ahora las vemos así de manera más o menos genérica para mostrar hoy que una sola cosa, que existía una tradición de pintura religiosa de polípticos en el mundo de los Países Bajos y que no necesariamente esa tradición estaba ligada al tipo de obra que es el Jardín de las Delicias. Digamos que es más medieval que estas. Esta es menos medieval que la del Bosco. Aquí hay elementos nuevos incluso en el manejo del cuerpo y en el manejo de las distancias, de los volúmenes, de la profundidad. Thierry Bouts es un pintor más o menos anterior al Bosco y debió haber compartido con él parte de su vida. Uno de los temas más comunes en el arte cristiano es la adoración de los magos. Cuando los magos llegan a presentarle sus respetos al niño Jesús que está nacido hace poco tiempo, llevándole obsequios. Y San Juan Evangelista. San Juan Evangelista es un personaje importante. Va a ser una figura muy típica en el arte de la pintura cristiana. Tanto su muerte va a ser típica. Cuando hablamos de Caravaggio veíamos cómo está todo el tiempo presente este personaje, sobre todo en su martirio, digamos, en el momento en que es asesinado y se le corta la cabeza. Aquí tenemos una perspectiva lejana,
un grupo de personas que viene del fondo, de muy lejos, y viene por un camino, van siendo más grandes, más reconocibles las figuras en la medida que se acercan, son muy naturales, están vestidas a la usanza de su tiempo, lo que era normal, se vestían como se vestía la gente normalmente en su momento. Algunas deben ser personas que se reconocían, ¿no?, normalmente por cualquiera que viera la pintura, porque era habitual que personas del lugar se fueran representadas. Inclusive algunas posiblemente pagaban por estar allí, incluyendo pues obviamente los donantes de la obra. Y una obra del Bosco, anterior al Jardín de las Delicias. Entonces miren que en esta obra del Bosco está configurado parte de lo que es el Jardín de las Delicias. El panel izquierdo va a tener una similitud con el panel izquierdo del Jardín de las Delicias. Hay unos temas que a él le interesan mucho. El tema del paraíso, el tema de la expulsión del paraíso, pues el paraíso, la vida del paraíso, eh, el pecado de faltar pues, y causa una expulsión, y la expulsión del paraíso. Eso es un tema. Y es un tema no solamente para él, sino que es un tema importante para la gente en ese periodo. Y luego está el caos. Aquí se encontramos este caos tremendo. Juicio final, pues es, como veíamos en el anterior, todo el mundo sale de sus tumbas, pues toda la gente existiendo a través de la historia humana, una cantidad inimaginable de personas, todo el mundo saliendo a ser juzgado cada uno individualmente por sus faltas o sus bondades, por sus hechos generalmente, y todo lleno de pequeñas historias individuales. Cada falta, cada pecado, cada comportamiento tiene una característica especial. Este se llama el tríptico de Viena porque está en el Museo de Bellas Artes de Viena, ya que hay dos. Este parece haber sido encargado por Felipe el Hermoso, que fue un hombre que compró muchas obras, era muy aficionado, un coleccionista. Y hay quien piensa que esta obra, junto con el Jardín de las Delicias y el Carro de Heno, configuran el grueso principal de la obra del Bosco, ya que estamos asistiendo a un estilo, algo que él quiso hacer porque le interesó hacerlo de esa manera o porque tenía una clientela en las clases altas sociales de aquella época que quería tener este tipo de obras de carácter moralizante, educativo moralizante. Bueno, hay algunos especialistas que piensan que esta obra tuvo un problema muy grande, es que hacia el siglo XVIII fue restaurada y pintada, y entonces piensan que perdió parte de su valor original, porque en aquella época los procedimientos de restauración no eran muy técnicos como hoy. Bueno, aquí pues el mundo del pecado, básicamente es el tema. ¿Cuántos pecados hay? ¿Cuántas formas de cometer pecados hay? Y cada pecado, ¿qué tipo de pena conlleva? Aparecen todo tipo de torturadores, demonios, figuras monstruosas, extrañas, a veces parte humanas, parte animales, y todo tipo de torturas. Las personas que han cometido faltas son quemados, asados vivos, ensartados en cosas, empalados,
se cuelgan de ganchos de carnicería, obligados a comer hasta reventarse, se meten en máquinas extrañas, etc. O sea, es un tratado de la tortura, es un tratado de la muerte, del castigo, que a mucha gente pues, le produciría terror. Y a mucha gente diría, no, yo no voy a hacer esto o aquello, porque vea lo que me espera posteriormente. Aquí tenemos una comparación entre la parte de la expulsión del paraíso, la creación de Adán y Eva, la creación de Eva abajo, la vida en el paraíso y finalmente la expulsión del paraíso. Y a la derecha el juicio final, con todo su caos. Hay diferencia incluso en el color. Y en la parte superior, vean acá, algo que va a ser recurrente en su obra es el fuego. No diría el fuego eterno del infierno. Cuando él tenía 12 años, el pueblo de Bolduque se quemó y su casa no. Ni la casa de su padre ni la suya se quemaron. Entonces, a él le debió haber quedado el recuerdo del fuego consumiendo el pueblo. Debe ser una cosa pues, muy trágica. Imagínense, no habría cuerpos de bomberos como los que hay hoy. Construcciones básicamente en madera, calles muy estrechas, todo muy junto. El fuego se propaga con una facilidad pues, absolutamente asombrosa. Esta especie de infierno en que se convierte el pueblo. La gente de la plaza, del centro de la plaza, pues está más o menos a salvo. Pues le va a quedar en la mente a todos. Pero a un niño que tiene mucha sensibilidad hacia esto, pues más todavía, y lo va a reproducir posteriormente muchas veces. Bueno, hay una diferencia entre el panel izquierdo, el Jardín de las Delicias, que aparece Dios despertando a Adán y presentándole a Eva, entregándola pues como compañera. Aquí está dormido, acostado dormido, aquí lo vemos abajo. Eva ya está aquí, Eva ya ha sido creada, digamos, ya se ha desprendido de su costado. Y luego tenemos el pecado, siempre presente aquí. Aquí está el pecado. Eva le ofrece la tentación, el fruto que le tiende el demonio que está acá. Le tiende a Eva el demonio y Eva entonces es una intermediaria entre el demonio y el hombre. La consideración de la mujer en aquel periodo de toda la medievalidad y parte de los siglos XV, XVI, XVII, casi hasta el XIX. La condición femenina es muy difícil, muy complicada. Se le muestra culpable de cantidad de cosas de las que no era en lo absoluto. Y en la parte superior, el ángel aquí expulsándolos del paraíso. Ellos corriendo, por primera vez conscientes de su desnudez. Antes estaban desnudos, pero no eran conscientes de su desnudez. Y en esta parte de aquí cantidades de seres extraños, volando en esa nube. Pero hay una cosa curiosa en este panel. Cuando lo miramos junto con los otros dos, este es muy naturaleza, árboles, flores, fondo de nubes, y en los otros es muy terroso, son colores muy oscuros, muy tétricos, muy difícil. Aquí el Dios creador vigilando todo, siendo consciente de todo lo que está sucediendo.
Mire un acercamiento a la parte de los incendios. Es simplemente un caos. Es una visión apocalíptica, terrible, que él probablemente la tenga en recuerdo de su niñez, de cuando era un niño muy pequeño, y va a seguir haciendo eso. Es un trauma, digámoslo así. Y otro trauma es este, de un trauma social, el trauma social de la condenación, de si va a pasarse la eternidad siendo torturado por una eternidad, que es una cosa espantosa. Nadie debe ser torturado por una eternidad por nada. Pero la creencia popular de esta época, avalada por la doctrina oficial, decía que sí, que habría una eterna tortura. Y entonces era una admonición para los creyentes de que se comporten adecuadamente para que esto no pase. Y una siguiente obra muy diferente. La oración de los magos está hecha más o menos por la misma época en que se hizo el Jardín de las Delicias. Y es completamente diferente al anterior. Eso nos muestra lo que anotaba en un comienzo. Él pintó el Jardín de las Delicias como lo hizo porque quiso, porque tenía opciones y porque podía manejar varios estilos y varias técnicas. Aquí tenemos dos paneles, a la izquierda los donantes de la obra, de rodillas el Señor, a la derecha la donante de la obra de rodillas, siempre avalados por algún santo. En el panel central, la adoración de los magos, que son estos tres personajes que hay aquí, el anticristo que está acá, unos pastores escépticos que está aquí, unas escenas de dos ejércitos que van a atacar y una ciudad al fondo. Cuando se cierra un panel, cuando se cierran los paneles laterales, queda esta figura. Esto se le dice grisalla, es decir, hay poco color, es muy neutro y es tal vez para que se dé una comparación con la pintura que contiene el tríptico cuando se abre. El panel central vamos a mirar en detalle la parte superior. Aquí tenemos la ciudad al fondo. Aquí hay otra ciudad al fondo también, en la mitad de un lago. Aquí hay unos personajes que después se pueden ver en detalle. Hay una pareja. Hay una pareja que está aquí, que está por acá también, y que está aquí, atacada por unos lobos. Y unos campesinos que actúan como tratando de ver qué es lo que está pasando ahí, en esa choza, con la llegada de esos personajes extraños que llegan de otra parte del mundo. En general es sencilla la composición, no es complicada. Aquí otra visión de la ciudad, al fondo. Los dos ejércitos que pueden dirigirse a una batalla. Puede ser una simbolización de los estragos de la guerra. Hay un antecedente que el Bosco pudo haber conocido, haber sabido. Es que Leonardo había dibujado unos cartones preparatorios para una pintura al fresco sobre este tema de la adoración de los magos.
y nunca la terminó. Pero en el fondo de esa orden de los magos hay unas escenas de guerra o de lucha. O sea que era bastante común que hubiera escenas al lado o al fondo distintas a la presentación del niño a los personajes que llegan a visitarlo. Y tenemos los dos ejércitos, cada uno contra el otro, la guerra, la muerte, la destrucción. O sea, el niño que acaba de nacer, que ofrecería paz y amor, digamos así, ¿cierto? Pero en un mundo donde esa paz y ese amor escasea. Y es más bien un mundo de violencia extrema. Y aquí la madre, el niño sentado sobre su regazo, la madre actúa como un trono. En esta parte izquierda, los campesinos escépticos que no saben qué es lo que está pasando allí. Los tres reyes magos que representan tres edades. Este es el más joven, le siguen a este y este es el más anciano, que representa las tres edades del ser humano. El más joven es de raza negra porque la iglesia decidió hacer en un momento dado de la historia que se pintaran de esa manera para abarcar todas las razas que estaban bajo el manto, digamos, del cristianismo. Y aquí el anticristo, vestido de manera, pues, digamos, ridícula y burlándose de lo que está sucediendo en este lugar. Los reyes, pues, como es obvio, están vestidos ricamente. Aquí hay una ofrenda. Esa ofrenda está, viéndola en detalle, está sobre 4 sapos, aplastando los 4 sapos. Los sapos eran un animal de mal augurio. En aquel periodo se suponía que eran algo así como emisarios de los demonios. Y podemos ver más en detalle la riqueza, en la calidad de la pintura, la riqueza, en los bordados de la ropa, la riqueza en la capacidad de representar los personajes, de individualizar los gestos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 personajes, hay un gesto aquí. Individualizar los gestos de cada uno, individualizar las actitudes. Aquí está en la mirra. La mirra tiene que ver con un asunto y es que la mirra es un producto que se usa para la conservación de los cadáveres, o sea, es la muerte. Pero el ave fénix que está arriba es la vida. Así que el hombre lleva algo que tiene que ver con la vida y la muerte. Acá vemos el detalle. Hay cantidades de cosas simbólicas en estas pinturas. Y lo que nos notaba, hay una pareja, posiblemente un matrimonio, que está representado varias veces. Aquí, en el panel izquierdo, yendo como hacia su casa, y en el panel derecho, esta parte de acá, atacados por los lobos. La mujer va a ser atacada por este que hay aquí, y el hombre está siendo devorado por el lobo que hay acá. Le ha dado una cuchillada, pero el lobo sigue pues vivo y atacándolo. Y los donantes de la obra, estos dos, se llama Peter Schaefer, el personaje que pagó por la obra. Y aquí al fondo del panel izquierdo, un personaje aparentemente secundario, es San José. San José está
frente a un fuego, tratando de secar pañales para el niño que los acaba de lavar. O sea, una escena puramente doméstica, sencilla, doméstica, que le da un cariz amable al tono general de toda la pintura. Y fuera de todo lo grandioso, de todo lo misterioso, él está ahí haciendo una cosa común y corriente, un hombre sencillo, así, fuera del foco, fuera de los focos de las luminarias, no está en el centro de las luminarias, no está en el foco central de todos, está al margen, a lo lejos, por allá, solo, pero haciendo un trabajo importante, la donante. Y los campesinos escépticos que no creen completamente que es lo que está sucediendo, pero aún así no son figuras estrambóticas, no están pintados como figuras extrañas, ni ridículas, ni medio humanas ni medio animales, no, personas pobres que simplemente no creen mucho lo que está pasando